Estamos en el segundo domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Juan. Carísimos, no os maravilléis si os odia el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida mora de asiento la vida eterna. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Quien poseyere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrase sus entrañas, ¿cómo está la caridad de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Cierto hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena vino un criado a decir a los convidados que viniesen, puesto que todo estaba dispuesto. Y todos a una empezaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Ruégote me des por buena mi excusa. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Ruégote des por buena mi excusa. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo asistir. Volvió el criado y refirió esto a su amo. Airado entonces el padre de familia dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, lisiados, ciegos y cojos que hallares. Dijo luego el criado: Señor, hecho está como lo mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al criado: sal a los caminos y cercados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Dígoos que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en los días justo después de la fiesta del Corpus Christi, y también este Evangelio se puede referir muy bien a la Santa Eucaristía, ¿verdad? A la cual Dios nos convida a todos, es para que podamos participar de su cuerpo y de su sangre, y que podamos santificarnos de esa manera. Es la manera más excelente, se puede decir, de santificarse, es la unión, recibir a Dios en su cuerpo, sangre, alma y divinidad por la Santa Eucaristía. Hay que tener cuidado de no ver la Eucaristía como simplemente el hecho de recibirla, ¿verdad? Hay que pensar mucho en la manera, en las disposiciones, que generalmente eso es lo que realmente hace que nuestra comunión sea fructuosa, si nosotros comulgamos bien. Claro está que aquel que recibe la comunión en pecado mortal no solo no le hace bien, sino que también le mancha y hace un pecado muy grave, que es un sacrilegio. Entonces esto, pues claro está que no hay que hacerlo, ¿verdad? Pero muchos cristianos no tienen claro en su mente que la comunión hay que recibirla con las mejores disposiciones y hay que esforzarse, ¿verdad? O sea, y hay el enemigo que se llama la costumbre,
que uno hace las cosas de una manera un poco mecánica, un poco por costumbre, ¿verdad? Yo voy a misa y estoy ahí, ¿verdad? Nada más, pero no pienso en mejorar mis disposiciones, ¿verdad? Y las disposiciones con las cuales recibe uno los sacramentos siempre se pueden mejorar. No hay límite, porque hay gente que piensa que siempre es la misma manera. No, esas disposiciones se pueden mejorar siempre y no hay límite, porque cada vez que crecemos en la caridad estamos en mejor disposición de recibir la Eucaristía. Y como en la caridad no puede haber límite, la caridad puede crecer indefinidamente, porque Dios es infinito y la caridad es el amor de Dios. Entonces, en el amor de Dios siempre podemos crecer. Mientras estemos en esta vida, podemos aumentar nuestra caridad. El límite de nuestra caridad está en nuestra muerte, el día de nuestra muerte. Con ese grado de caridad que hayamos muerto, ese es el grado de caridad que tenemos toda la eternidad. Así que es muy importante mejorar esa disposición de la caridad. Y normalmente cada comunión nos debería ayudar a mejorar nuestro grado de caridad, y todas las buenas obras que podamos hacer en la semana antes de recibir a nuestro Señor, pues también son un aumento de caridad. Cada buena obra, está bien toda que la caridad, lo que es lo principal, pero pensemos que todas las virtudes concurren a la caridad, ¿verdad? Yo cuando hago cualquier acto de virtud, en todas las virtudes debería estar presente la caridad. Cuando ya un acto de prudencia, un acto de justicia, un acto de humildad, lo que la valoriza, ese acto de la virtud, es la caridad finalmente, siempre. Entonces, todas las virtudes se pueden ver en esa óptica de la caridad. Así que tratemos de hacerlas, no ser solo nuestros deberes de una manera rutinaria. Tratemos de hacerlos animados por un mayor fervor cada vez, y tener actos, no hacer actos de caridad que sean así como tibios, porque la caridad cuando aumenta es cuando nos forzamos en algo, nos molesta, algo que nos molesta un poquito, que implica un esfuerzo fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces ese esfuerzo que es así como un poquito fuera de lo normal, es lo que hace aumentar nuestra caridad. Pero si nosotros hacemos siempre, somos tibios y siempre hacemos nuestra vida cristiana de la misma manera, con la misma intensidad, eso que no nos hace hacer esfuerzos, entonces eso se llama un fervor tibio. Y esas personas a veces pasan toda su vida así, y pues son siempre los mismos. No se ve un aumento de la virtud, de las disposiciones, en la caridad. Entonces esas personas tal vez comulgan y van a misa y siempre son iguales, y vemos que siempre tienen los mismos defectos, que siempre tienen las mismas actitudes, y aunque no sean personas malas, pero no tratan de tener una virtud heroica. Y todo lo que es heroico pues pide un esfuerzo heroico. Veamos a las vidas de los santos, todos practicaron un grado de virtud heroico y por eso son santos. Entonces ellos siempre lucharon y siempre vivieron una vida realmente de fervor, de intensidad, en los actos intensos. Y esa tibieza es lo que hace mucho daño al cristianismo. ¿Cómo fue posible la crisis de la iglesia? Es la tibieza de los cristianos.
porque cuando vino la crisis, cuando vino todo esto que está pasando, los cristianos no reaccionaron como debían, justamente porque no quisieron incomodarse, no quisieron preguntar, no quisieron saber por qué hay estos abusos en la iglesia, por qué han hecho esta misa que es escandalosa, que debilita nuestra fe, que tiene elementos protestantes, que es ambigua. Entonces una persona cuando ve atacada su fe, es normalmente lo más precioso de nuestra vida cristiana, que es la base de todo. Y cuando uno ve que la fe está cuestionada, uno debe decir, bueno, aquí pasa algo importante, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Eso no implica solo mi salvación, también la de los demás, el bien de la iglesia universal. Entonces, ¿cómo puede uno permanecer indiferente en esa situación? Es incomprensible. Y cuando vino estos cambios con el Concilio Vaticano II, esa tibieza es la que explica más profundamente la pasividad de los cristianos, la pasividad del clero. Eso es lo que hizo tanto daño, finalmente, la pasividad de los cristianos. Entonces hay ejemplos históricos de que sí se puede reaccionar, ¿verdad? Por ejemplo, en la España del siglo XVI, el pueblo cristiano, en ese momento había muchos peligros contra la fe del cristianismo en España, primero por los falsos conversos judíos, y después por los falsos conversos musulmanes, y que estaban tomando mucho poder en la sociedad, y el pueblo español se dio cuenta que el cristianismo estaba en peligro. Entonces fue el pueblo que reaccionó y que en cierta manera obligó a las clases dirigentes a tomar disposición. Entonces esa fue una reacción general. En ese momento el cristianismo en el pueblo era más sano, había más fe, había pasado, me parece, como 8 siglos o 9 siglos de ocupación musulmana en España, y el pueblo estaba acostumbrado a la lucha para conservar su fe. Era un pueblo guerrero, era un pueblo aguerrido, y reaccionó como debía reaccionar, ¿verdad? Entonces, en ese momento España pues tuvo muchos santos, tuvo un renacimiento cristiano, pero eso no se explica por casualidad, ¿verdad? O sea, los que estudian la historia dicen, pues qué bonito que pasó en ese. No se explica por casualidad, es que había arraigo en la vida cristiana, había fe, había gente luchadora, gente que estaba dispuesta a sufrir, que estaba dispuesta a luchar, que estaba dispuesta a perder su comodidad. Y ese es el gran problema de los cristianos de hoy, que muy pocos pierden su comodidad. Es que yo no quiero sacrificar, ¿qué van a decir? Y mi familia, ¿y qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y esa es la tibieza, ¿verdad? Que hace que todo sea posible, que todos los males sean posibles, ¿verdad? También en México ha habido muchos males políticos, se puede decir, porque en México falta gente que quiera luchar, y están esperando a ver quién hace algo, a ver qué pasa, a ver que Dios haga algo, ¿verdad? Y cuando es Dios que nos está esperando, que dice, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque en la tierra los que están combatiendo en esta vida son ustedes, no soy yo. Entonces Dios nos ayuda así, pero nosotros debemos ayudarnos también. Y si alguien está luchando, alguien está haciendo esfuerzos, Dios lo ayuda. Esa es la condición, por decirlo así. Dios ayuda a las personas que luchan, que se esfuerzan. Aquellos flojos que no quieren hacer nada, que están esperando a ver qué pasa, pues Dios no los ayuda.
Entonces la situación se degrada y se degrada y se degrada, y estamos viendo que el mundo está cada vez peor y que estamos tocando el fondo de la iniquidad, del vicio, de todo tipo de cosas malas, porque no hay quien reaccione. Entonces cuando ya la gente ve que la cosa es tan grave, algunos comienzan a reaccionar, ¿verdad? Está bien, pero es que es muy tarde para reaccionar, debió hacerse antes. Entonces todos estos escándalos y que nos ha hecho últimamente el Papa Francisco, ha hecho que mucha gente se está inquietando y diciendo, pues aquí hay un problema, ¿verdad? Y nosotros nos alegramos de que haya esa reacción en algunas personas, pero hay personas que luego se hacen ilusiones diciendo, es que esas personas ya son como tradicionalistas y están muy bien. No es cierto, porque el problema de la crisis de la iglesia tiene tal magnitud que no basta haber comprendido un aspecto del problema. Hay personas que empiezan a decir, bueno, es que ahorita el Papa está mal, pero no ven la raíz del problema, que es el Concilio Vaticano II. Ahí está la raíz del problema. Entonces hay personas que dicen, no, es que el Papa no debería decir esto porque no se conforma al Concilio Vaticano II, o porque no dice la misa nueva con devoción. Pero es que la misa nueva es el problema, o el Concilio Vaticano II es el problema, es la raíz del problema. Entonces nosotros no vamos a decir tampoco que a desanimar, por decirlo así, a esas personas que reaccionan, pero no vamos tampoco a decir que están perfectamente bien, que son unos tradicionalistas completos. No, vamos a decir que estamos contentos de saber que por fin algunos están despertando, pero no vamos a decir que ya todo es perfecto. O por ejemplo, últimamente Monseñor Vigano ha hecho declaraciones muy interesantes. Está bien, excelente, hay que rezar por él, pero yo, por ejemplo, yo no me comprometería con él inmediatamente. Hay que ver si realmente él va hasta el final, porque nuestra religión o se toma toda o no se toma. Entonces la tradición es la tradición de la iglesia es la iglesia. Entonces hay que tomar toda su tradición de la iglesia. Es que Monseñor Vigano irá hasta el final, es que ya comprendió todos los problemas de la iglesia moderna. Tal vez no, pero entonces por eso hay que tener todavía una cierta prudencia, no desanimar a las personas que reaccionan, que tratan de hacer algo, al contrario, pero tampoco podemos comprometernos con esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas de Ecclesia Dei que están comprometidas con Roma, que a veces sacan escritos interesantes o publican libros interesantes de algunos temas, no todo, pero uno ve que todavía no han comprendido todo el problema de la iglesia, ¿verdad? Todos los aspectos, las razones, las causas. Entonces algunos quieren justificar todavía el concilio y dicen que no, es que el problema del concilio es la aplicación, pero el concilio es algo bueno. Pues no es así. El concilio es la raíz del problema. O los sacramentos nuevos, o la misa nueva, o la teología nueva, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es que uno no quiera ser entusiasta, que uno no quiera arreglar las cosas o hacer algo, ¿verdad? Pero uno debe tener cuidado con esas personas que están reaccionando, ¿está bien? Pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellas piensan todavía. Por eso mismo yo no puedo colaborar con ciertos sacerdotes, con ciertos obispos que dicen cosas buenas. Yo me alegro de que estén reaccionando, pero todavía les falta camino. Y como son de todos modos cuestiones de fe,
que cosas que comprometen la fe, yo no puedo decir que ellos ya son perfectos. Todavía les falta camino, todavía tal vez tengan que sufrir, tengan que tener contrariedades, pero es a veces en medio de esas contrariedades que Dios nos hace comprender cosas y que purificamos nuestra alma y nuestras actitudes. Entonces tendrán que sufrir ellos también persecución. Y es en la persecución muchas veces que uno entiende muchas cosas, ¿verdad? Pero si son fieles a la gracia, si son fieles a lo que Dios les ha concedido comprender, ciertamente llegarán a momento dado a comprender todo el problema. Pero no hay que hacerse excesivas ilusiones, ¿verdad? Por ejemplo, Monseñor Lefebvre desaconsejaba toda colaboración, por ejemplo, con los grupos Ecclesia Dei, toda colaboración. Yo no voy a decir que todo lo que ellos hacen está mal, pero tampoco puedo colaborar con ellos porque ellos están reconociendo al Concilio Vaticano II. Ellos a veces dicen la nueva misa. En la Fraternidad San Pedro está permitido decir las dos misas. Entonces no son tan intransigentes como deberían. Entonces hay que tener esa... No es que uno quiera ser difícil o que uno no tenga caridad con el prójimo. No es eso. Es que la verdad o se toma toda o no se toma. Entonces, y sobre todo en cuestiones de fe, es que no hay excepción posible en cuestiones de fe. Entonces no estamos en ese plan de... Hay que tener cierta paciencia y dejar a la gente que a veces haga su camino, y a momento dado, si Dios quiere, su iglesia será restaurada, porque Dios no abandonará su iglesia siempre. Y yo pienso que a momento dado Dios puede suscitar hombres de iglesia que realmente se conviertan, y eso llegará a un momento dado, pero no hay que precipitarse, y hay que rezar mucho, ¿verdad? Nosotros tener cuidado, no hay que caer en el exceso de ser así como demasiado abierto a cualquier persona. No es falta de caridad, es porque nuestra fe debe ser íntegra. Pero también se puede caer en el exceso del fariseísmo, ¿verdad? De personas que realmente no consideran que la debilidad de esas personas que no han entendido todo y que a veces no pueden hacer más esfuerzos porque no pueden, no entienden, no está en su... Entonces hay que saber también tener esa paciencia con la gente, ¿verdad? Pero uno puede rezar por ellos, y a veces si uno los puede ayudar, pues claro que sí, ¿verdad? Pero yo no voy a ponerme jamás bajo la dependencia de personas o hombres, incluso hombres de iglesia, que todavía no han entendido todo el problema, porque es muy peligroso. Y eso no es fariseísmo, es simplemente realismo práctico, porque no funciona. Si yo quiero colaborar con una persona que acepta los principios pastorales del Concilio Vaticano II, yo no puedo colaborar, porque para él una cosa que la teología tradicional dice que es pecado, para ellos no es pecado. Entonces no se puede colaborar, porque no se puede colaborar en el apostolado, porque lo que uno construye el otro lo destruye, y es una contradicción, sobre todo en materia de fe, ¿verdad? Entonces lo que hace que la iglesia esté unida se dice que es la caridad, ciertamente, pero la caridad siempre está fundamentada en la fe. Todos los motivos de caridad, por qué ama uno a Dios, por qué uno ama al prójimo, todos están fundamentados en razones de fe. Entonces, en el fondo, también la fe es lo que une a la iglesia, lo que le da su consistencia, lo que hace posible la caridad. Entonces, si no, se vuelve un amor humano, se vuelve un amor
un amor puramente sentimental entre las personas. Sí, cuando uno no está bien fundamentado en la fe, en las razones de la fe, uno comienza a divagar, a divagar y en los actos hace cosas que pueden parecer buenas, pero no lo son. Entonces, esa es los efectos de no tener bien fundamentada nuestra caridad y nuestra vida cristiana en razones de fe. Las razones de fe se aprenden, están escritas, están expresadas en los catecismos de la Iglesia antiguos, que manifiestan la fe de la Iglesia de siempre, ¿verdad? Yo no recomiendo el catecismo de la Iglesia Católica porque ese tiene muchos aspectos tradicionales, pero tiene mucha de espíritu moderno. Y hay personas que no perciben eso, porque para percibirlo hay que tener formación teológica, y mucha gente cree que es tradicional, pero no lo es, aunque sí tenga muchos elementos tradicionales, y es lo que hace más engañoso esa cuestión. Pero hay manuales de catecismo o de formación religiosa para adultos, por ejemplo el Padre Faría, que se puede conseguir actualmente por medios digitales, se puede conseguir, y es un libro excelente y muy completo de la explicación de nuestra religión. Entonces, hay personas que se refieren a estos nuevos libros porque no saben. No es maldad, tal vez, pero no saben que el cardenal Ratzinger fue uno de los grandes responsables del concilio, de los grandes que hicieron el concilio. Entonces él tiene orientaciones modernistas, aunque tenga ciertos aspectos conservadores. No hay que engañarse y decir, es que él es el papa que va a salvar la iglesia. Bueno, no es así, porque para salvar la iglesia hay que volver a la integridad de la fe. Entonces no es un aspecto, es todo. Entonces, si se ha perdido la noción de lo que es el dogma, se ha perdido la noción de lo que es esencial, pues también uno no discierne más lo que es realmente parte de la fe, y es muy delicado esa cuestión. Por eso yo pienso que la mejor caridad que hoy se le puede hacer a una persona desorientada es recomendarle los libros de Monseñor Lefebvre, que era un gran obispo, que fue un hombre de iglesia, que fue de los primeros hombres de iglesia en tiempo de Pío XII, delegado apostólico para toda la África francesa, que fue un hombre doctor en teología, dirigió su congregación, superior general, arzobispo. Mira, el hombre más indicado por Dios en su providencia para mostrarnos el camino. Y yo pienso que en sus obras está lo esencial. Puede ser que haya algún detalle, porque nadie es perfecto, pero yo pienso que en general su obra es la referencia. En esta situación de la iglesia debemos referirnos a sus obras, a su enseñanza. Es la gran referencia, y no es casualidad, porque en cada época, cuando hubo crisis en la iglesia, Dios suscitaba un hombre. Por ejemplo, cuando la Reforma Protestante, Dios suscitó a un San Ignacio de Loyola, a santos, un San Carlos Borromeo, y eran los santos que Dios suscitó en esa época para contradecir ese error, y al mismo tiempo como la medicina que Dios nos presentaba, diciendo, sigan a este santo, sigan a este hombre, más o menos es mi enviado, ¿no? Providencial. Y así yo pienso que en nuestra época de esta crisis hay que seguir la enseñanza de Monseñor Lefebvre, y pienso que es el hombre de Dios de nuestra época, ¿verdad? Puede haber algunas cosas, pero es que la situación de la iglesia es tan complicada, tan difícil, que en algunos detalles Monseñor Lefebvre, después él dijo, bueno, tal vez eran detalles que había que afinar, pero bueno, algunos que por un detalle que en él pudo haber hecho algún pequeño equivocación, ya quieren cuestionar toda su obra, y no es así, ¿verdad?
no se puede cuestionar todo. Y yo pienso que la mayor caridad que se le puede hacer a las personas desorientadas es recomendar sus obras. Y hoy que tenemos la ventaja de la tecnología que nos ofrece a veces libros digitales que no cuestan y que son de muy fácil difusión, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que servirse de todo lo que es moderno, que puede ser bueno, que puede ser útil, ¿verdad? Hay cosas modernas que son muy malas y hay algunas que pueden servir incluso para difundir la fe, ¿verdad? Por ejemplo, los medios de comunicación, si se usaran para difundir la fe, como decía Papa Pío XII, pues la fe se difundiría en el mundo si se utilizaran esos medios para hacer conocer la verdad de nuestra religión. Es excelente. Entonces hay que servirse de esos medios y nosotros podemos ser apóstoles, todos podemos ser apóstoles de Jesús y de María, pero no seamos así como muy personales. Transmitamos las riquezas de la iglesia, esas riquezas ya existen. Nosotros no tenemos por qué inventar cosas nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, hay personas que pueden hacer muy bonitos discursos, pero yo prefiero dar un libro de un autor que es mejor que yo y que sabe más. Es mejor, porque eso hace más bien que lo que yo diga, ¿no? Entonces yo puedo recomendar autores que son muy buenos, pero hay algunos tradicionalistas que son muy personales y que lo que quieren es que hacerse conocer ellos, ¿verdad? Y entonces quieren escribir ellos sobre ciertos temas, pero nunca lo van a decir tan bien como un autor reconocido, un autor. Entonces hay que hacer conocer esos buenos libros que ya existen, hay que difundirlos. Y ciertamente nosotros a veces podemos explicar alguna cosa, pero no es tanto lo que nosotros hagamos cuanto lo que a veces ya existe. Y también muchos se desorientan porque hoy hay un exceso de apariciones privadas, revelaciones privadas que no están aprobadas por la Iglesia y que son peligrosas, porque el demonio puede hacer apariciones. Y hay apariciones que ahorita mucha gente las toma por ser de Dios y son diabólicas. Entonces no es en las apariciones, generalmente las verdaderas, se repite lo que ya sabemos. ¿Qué vino a decirnos la Virgen de Fátima? Pues que no pequemos, que nos convirtamos, pero eso está en el catecismo ya. Eso ya Jesús nos lo había dicho. Es un estimulante para que volvamos a hacer lo que debíamos hacer, pero que ya conocemos. Entonces hay apariciones que quieren sacar cosas nuevas y cosas que no son extrañas. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Hay apariciones que han sido prohibidas por el Papa en tiempo del Papa Pío XII, varias, y que hoy están muy difundidas y la gente cree que es eso algo bueno, pero eso está debilitando la fe, que el demonio es muy astuto, es capaz de hacer incluso un bien para de ahí sacar un mal. Entonces dicen, no, es que con esta aparición mucha gente se está portando mejor, se está acercando a Dios. Sí, pero esa lleva la semilla de la herejía. Y esa devoción, con el tiempo llevará a la pérdida de la fe. Y es peligrosa y es nociva. Así que no porque un fulanito o venganito se convirtió en tal aparición, puede ser, pero el demonio es tan astuto que es incluso capaz de permitir que alguna persona haga algún bien para sacar un mal mayor. Entonces no hay que dejarse seducir. Tengamos así un poco de desconfianza de todas los libros que han sido escritos después del Concilio Vaticano II. Los libros anteriores son referencia y están con el imprimatur de la Iglesia. Esos son libros seguros. Y ya los libros que han sido escritos después hay que tomarlos con pinzas. Hay autores seguros, como les decíamos, señor Lefebvre, que es un hombre de iglesia, verdaderamente un hombre de iglesia, con toda la autoridad que eso representa,
y que se puede decir que sus obras son de un obispo, pues por lo mismo son con un imprimatur, ¿verdad? Porque son los obispos que daban el imprimatur. Entonces hoy cada quien escribe por su cuenta. Hay personas con muy buena voluntad que hacen sitios en el internet y que sacan cosas interesantes, cosas muy buenas. Pero eso va mezclado con sus puntos de vista, con sus concepciones, que son personas que no tienen formación teológica y dicen barbaridades. Entonces los demás no lo perciben, las personas no lo perciben. Por eso hay que tratar de encontrar sacerdotes que no solo tienen formación teológica, son profesionistas de la teología, si se pudiera hablar así, y además tienen la gracia de Estado para enseñar, que esa no la tienen personas que no tienen el sacramento del orden, no tienen la gracia de Estado para enseñar, así de simple. Pero la situación se ha vuelto tan desastrosa que a veces son algunas personas que no son sacerdotes que difunden mejor que los sacerdotes la verdad, porque difunden el catecismo, difunden cosas de ese tipo, y es excelente, ¿verdad? Pero son cosas que están aprobadas por la Iglesia, son cosas que han siempre existido, entonces son referencia. Entonces, y en este tiempo de desorientación, pues así como dice el Evangelio, este señor mandó invitar a todos, ¿verdad? Y esa invitación sigue vigente. Entonces a sus nupcias, a esta se puede ver la Eucaristía, porque es parte de la Iglesia, la Eucaristía, pero también es el llamado al cielo, ¿no? Que Dios nos hace a todos, y debemos responder positivamente. Entonces no fueron los primeros invitados que respondieron porque tenían que hacer, ¿verdad? Esa es la gran razón. Mucha gente dice: Padre, no puedo hacer esto porque tengo una razón humana, tengo este compromiso, y siempre de una manera u otra, o no van a misa o no tratan de hacer nada. Entonces, y siempre hay una buena razón, ¿verdad? Como estos que dijeron que pues yo acabo de comprar esto, es una cosa importante, tengo que ver. Entonces parece justificado. Pero el Señor dijo: ninguno de estos gustará mi cena, como diciendo, están excluidos del cielo. Así que, como quiera que sea, ninguna razón humana puede justificar que yo no responda a la llamada de Dios a pertenecer a su iglesia, a pertenecer a su causa, a vivir mi vida cristiana de una manera ferviente, no mediocre. Y eso es eso todos estamos llamados, todos. Entonces, si consideramos la historia de los santos, de los mártires, ¿cuántos mártires dieron su vida por la fe? No dijeron: es que yo qué voy a hacer, no quiero comprometerme, y qué voy a hacer, y qué va a hacer mi familia, y hay miles de razones humanas para no ser mártir. Hay miles de razones. Pero ciertamente el martirio no debemos buscarlo, no debemos provocarlo. Si viene, hay que aceptarlo. Si Dios nos lo presenta, ¿verdad? Sí. Entonces, pero muchos han dejado de ser mártires por razones humanas, ¿verdad? Se cuenta, por ejemplo, en Siria o en Líbano, me parece, yo leí un artículo en que decía que había personas que llegaron los musulmanes, tomaron un pueblo y les dijeron: si ustedes no se hacen musulmanes, los matamos. Así de simple. Y mucha gente que eran cristianos se hicieron musulmanes. Si no es que nos van a matar, y entonces, no, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser? No, y se convirtieron al Islam. Después ese pueblo fue liberado y algunos volvieron al cristianismo. O sea, no era sincero, pero de todos modos hicieron un pecado mortal al hacer esa profesión de otra religión. No fueron mártires, perdieron esa oportunidad. Entonces, es exigente nuestra religión, ¿verdad?
Hay tiempos de paz, ha habido tiempos de paz y de prosperidad. En la iglesia donde era más fácil vivir, ser cristiano era mucho más fácil, había menos riesgos y había mucho menos mérito. Entonces hoy se ve las personas que realmente aman a Dios, como se vio en tiempo de la cristiada en México, que había más cristianismo y que hubo mucha gente generosamente que se dio a Dios y arriesgó su vida, muchos murieron, pero sí hicieron la voluntad de Dios, y eran gente ferviente, gente valiente. Y si algo caracteriza al hombre moderno es la mediocridad, y que no quieren riesgos, que no quieren compromisos, que no quieren que los molesten o que les exijan de más, porque entonces ahí sí es el fin del mundo, ¿verdad? Con esas personas, para defender su comodidad, pues son capaces de hacer un escándalo, de, no sé, llamar a la policía, no sé, porque lo que les interesa es su bienestar. Entonces, no está mal buscar el bienestar, pero hay que jerarquizar los bienes. Primero, lo más importante que nuestra vida cristiana, primero la verdad de nuestra fe, y ya lo demás después, sí. Entonces, hoy la verdad se ha relativizado y lo que cuenta es la paz, así como el Papa Francisco promueve la paz y la paz y la paz. Pero hay dos tipos de paz: la paz que se vive en el orden cristiano, en la voluntad de Dios, y la paz que se vive en el desorden y en el pecado. Entonces, esa paz mala hay que combatirla. Y esa paz buena, pues sí hay que buscarla, pero para llegar a ella hay que combatir, ¿verdad? Y Jesús dijo: yo no vine a traer la paz, sino la guerra. Yo no vine a traer la espada, ¿verdad? No quiere decir que hay que estar peleando siempre con nuestro prójimo, no. Quiere decir que nosotros debemos luchar por tener una vida cristiana correcta. Y siempre será así. Siempre tendremos, si no es contra los enemigos de la fe, puede ser contra los enemigos de la virtud, contra los enemigos de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Las tentaciones, siempre hay algo que combatir en esta vida. Entonces, ese concepto de confort y de comodidad moderno no es cristiano, y hay que cuidarse de no dejarse contagiar. Ciertamente uno busca vivir una vida correcta, pero no es forzosamente una vida de lujo o de excesos, ¿verdad? Y hay una vida digna, es justo aspirar a tener una vida digna, no forzosamente una vida de lujo, ¿verdad? O de excesos, pero una vida digna está bien. Pero esa vida digna también se puede sacrificar por el amor de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, como Santa María Goretti dio su vida por no hacer un pecado mortal contra la pureza. No es un pecado contra la fe lo que ella estuvo expuesta. Fue un pecado contra la pureza y dio su vida, ¿verdad? Entonces, pues es una santa moderna, se puede decir, del siglo XX. Y hay que pensar en esos ejemplos, y que para ir a las nupcias de nuestro Señor hay que caminar, hay que ir, y eso quiere decir esfuerzos, lucha, ese acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces tratemos de hacer un esfuerzo en la vida espiritual. Hay personas que desgraciadamente no tienen la misa. En nuestra época hay muy pocos sacerdotes tradicionales y no tienen la misa, y no van a la misa moderna porque saben que esa misa debilita y corrompe nuestra fe. Entonces se conforman en su casa de decir el rosario y de unirse espiritualmente a una misa tradicional que esté siendo dicha en algún lugar del mundo. Pues eso les vale, porque en tiempos difíciles Dios da gracias especiales, ¿verdad? Como dice el apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que hay gracias especiales en momentos especiales. Y por eso hay que acostumbrarse, cuando uno no puede ir a misa, pues unirse espiritualmente a una misa, o leer el misal, o decir el rosario,
y al final hacer un acto de comunión espiritual. Claro, es precedida de un acto de contrición, ¿verdad? Y entonces esas almas pueden recibir gracias especiales que normalmente en otra época no hubieran recibido. Pero como estamos en una situación difícil, Dios da gracias especiales en esa situación. Entonces hay que tener fe, confianza, y hay personas que no se resignan a decir, es que me voy a quedar sin misa. Pues sí, hay que quedarse sin misa a veces, porque más vale no tener misa que tener una misa que corrompe nuestra fe, que nos debilita. Y está el caso en Japón, cuando llegaron los misioneros hace muchos años, hace muchos siglos, y comenzaron a evangelizar el Japón. A momento dado hubo una falsa acusación de los protestantes que hicieron creer al emperador japonés que los católicos venían ahí para que Japón fuera conquistado por una potencia extranjera. Entonces el emperador de Japón dijo, vamos a expulsar a todos los misioneros porque están aquí conspirando por una acusación de los protestantes. Entonces echaron a todos los sacerdotes de Japón, muchos murieron mártires, y los japoneses católicos se quedaron sin sacerdotes. Esto duró como 3 siglos, sin sacerdotes. Pero ellos continuaron estudiando el catecismo, entre ellos rezaban y se unían a la misa como ellos podían. Y no perdieron la fe. Después, con la gracia de Dios, regresaron los sacerdotes y ellos pues estaban felices y todavía eran católicos. Así que no hay que desanimarse, decir no, hay que decir, bueno, hay que perseverar. Es una situación anormal, ¿verdad?, que no haya sacerdotes, pero es también un castigo por la dureza de los católicos, que cuando la iglesia estaba bien, cuando los papas estaban bien, no los escucharon, no los obedecieron, y Dios permitió esta crisis. Es un castigo por la tibieza de los cristianos, ¿verdad? Y ahora sí, ya ven que dicen, necesitamos sacerdotes. Bueno, sí. Entonces, de todos modos, Dios no nos pone en una situación tan imposible que no podamos salvarnos. A todos Dios nos da las gracias suficientes para salvarnos de alguna manera u otra. Por eso nunca hay que perder la confianza, pase lo que pase. Dios está con nosotros. Vamos a pedirle esto a nuestro Señor, y pedimos por las almas desorientadas, por las almas débiles, por las almas incluso culpables o cobardes, para que Dios les abra los ojos y las bendiga, las ayude y las salve. Le pedimos por la intercesión del corazón inmaculado de María, y en este mes del Sagrado Corazón también pedimos al Sagrado Corazón esta gracia para que la Iglesia se restaure como fue siempre en la historia. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.